En este caso nos acompaña Rubén Hidalgo de CAPSA. ¿Me pongo aquí? Ah, sí. Seguro. María Cardona, directora corporativa de calidad y no calidad de Familia Martínez. Fernando Iglesias, director corporativo de control de calidad de Hijos de Rivera. Y Juan Calanche, de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, pues primero de todo, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Bueno, pues nada, es un honor poder teneros aquí en esta mesa de debate, hablando sobre análisis sensorial, sobre negocios, sobre industria, sobre alimentos. Es un honor poder formar parte, ¿no?, de estar en esta mesa con vosotros, que sois grandes referentes en la industria, y seguro que todos los que nos acompañan estarán deseando, pues, conocer vuestra perspectiva. Entonces yo creo que, en primer lugar, creo que sería interesante, pues, hacer una ronda, ¿no?, de presentación, de que también contéis, pues, de dónde venís y vuestras empresas o universidad en este caso. Y vamos a empezar por aquí, por María. Bueno, pues yo, deciros que muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí formando parte de este evento y compartir una mesa tan maravillosa. Y nada, con vosotros, yo espero que bueno, lo que comentemos, pues que valga la pena venir aquí y estar aquí, ¿no? La verdad es que vamos a intentarlo. Y yo soy María Cardona, soy la directora de calidad y de seguridad alimentaria en Familia Martínez. Rápidamente presento la compañía. Nosotros en esencia empezamos como carniceros y tenemos la división alimentaria en la que tenemos principalmente dos compañías en las que hacemos preparados y productos cárnicos, y luego también hay otras dos compañías que se dedican a la fabricación de alimentos listos para el consumo, tanto para la distribución como una de ellas para la restauración organizada también, y luego para preparando ingredientes para otra industria, ¿no? Esto es la división alimentaria. Luego también, pues bueno, en el 2008 pues la propiedad decidió diversificar y también pues decidió invertir en ingeniería industrial para dar soporte al diseño de líneas de fabricación y ensamblaje de diferentes equipos que conforman parte de las líneas de fabricación industrial, y también son especialistas en sistemas de visión para el control de calidad. ¿Vale? Opera esta compañía en España, en Europa, y tiene una sede también en Estados Unidos. Y luego, pues bueno, ya en el 2018 también la propiedad decide crear Kilómetro Cero, que es el hub de innovación de Familia Martínez. Por ahí está mi compañero Juan. Y bueno, pues nada, un poco tenemos esa diversificación, somos 1.900 personas. Y comentaros por último que somos B Corp en platos tradicionales, y que luego el año pasado estábamos muy orgullosa, es la primera vez que lo digo en una mesa redonda, orgullosa de decir que ya somos Great Place to Work en todas las compañías del grupo. Te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias, María. Rubén, te damos la palabra. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Marusa. Es un placer estar aquí. Además, como decíamos antes, ¿no?, yo soy muy fan de los encuentros boutique, que digo yo, poquita gente y muy tematizado, porque realmente salen conversaciones muy interesantes y muy profundas en este tipo de eventos. Entonces, a mí me gusta estar en esto, ¿no? Presentando un poco a Grupo Central Lechera Asturiana, imagino que más o menos todos conocemos esta marca, que hace productos eminentemente lácteos, aunque también hacemos dentro de nuestro portfolio soluciones de bebidas vegetales para el retail fundamentalmente. El Grupo Central Lechera Asturiana, a mí me gusta definirlo por el impacto que tiene, ¿no? Es decir, por un lado, recogemos leche en unas 2.000 ganaderías en la cornisa cantábrica. Entonces, mucha de la actividad del medio rural de esta cornisa depende de nuestra actividad, de que recojamos la leche, ¿no? Esto, imaginad que hay muchas maneras de hacer negocio lácteo,
pero poquitas de hacerlo con nuestro propósito, que es que estas ganaderías sigan activas no ahora, sino dentro de 10, 15 años, ¿no? Y que podamos hacer el negocio con ellas, ¿no? Y la economía del territorio. Y por el otro lado tenemos un consumidor eminentemente español, aunque tenemos negocios en varias partes del mundo, pero nuestra marca opera solo en España, fundamentalmente, que entramos cada día en el 50% más o menos de los hogares en España con alguna de nuestras soluciones nutricionales, ¿no? Entonces, esto para nosotros es mucha exigencia de aportar salud a nuestra manera al consumidor, ¿no? Nuestro compromiso histórico para hacer esto es apostar por la alimentación natural, que quiere decir, bueno, después de Enrique pues está todo explicado, ¿no? Esto, ¿no? Pero etiquetados limpios, ingredientes naturales, compromiso con la calidad del producto, ¿no? Y que cada consumidor cuando abra su nevera pues encuentre un producto que le recuerde a lo que era el producto pues hace años cuando sus abuelas, sus abuelos pues se lo daban en casa, ¿no? Entonces esto es a lo que la compañía se dedica, y con lo que ha escrito Enrique pues veis que la industria alimentaria, como otros sectores en realidad, se enfrenta a muchas transiciones, ¿no? A mí me gusta resumirlo en tres: la transición digital, cómo nuestras economías se vuelven digitales; la transición climática, es decir, cómo acompasamos la producción a un modelo que subsista al cambio climático; y la transición demográfica, ¿no? Es decir, cómo nuestros consumidores y las sociedades a las que pertenece evolucionan, ¿no? Y esto pues hay que acompasarlo con productos e innovaciones distintas, ¿no? En mi área, la área de innovación e inversión, en Impacto nos dedicamos no a lo que ocurre hoy, sino a lo que prevemos que ocurra en un plazo razonable de 10 años, ¿no? Es decir, cómo estas transiciones o transformaciones de nuestro sector, pues vamos a intentar manejarlas, ¿no? Hablaré un poco de estas transformaciones después, pero nosotros esto lo hacemos con una metodología muy determinada, que es el Corporate Venturing, que es aplicar las buenas prácticas del Venture Capital, de los fondos de capital riesgo corporativos, a estrategia corporativa. Es decir, entendiendo qué queremos entender, qué queremos usar, qué queremos trabajar en nuestra cadena de valor, invertimos en aquella startup que nos dé esa fuente de conocimiento. Esto, desde un punto de vista histórico, antes pues ibas a la bibliografía científica, pues trabajas con grupos de investigación, centros tecnológicos. Nosotros continuamos haciendo esto, es una manera de entender qué es lo que viene, pero además lo complementamos con esta inversión en startups que nos ayudan a entender, no solo verlo, sino usarlo, adaptarlo, ¿no? La tecnología en el caso de la digitalización o las grandes transformaciones que están por vivir, lo hacemos a través de esas inversiones. Históricamente podemos hablar de primer ciclo de inversión cumplido con nuestro fondo de Capsavida, que tuvo una vida de inversión de 5 años, 2020-2025, 5 millones dispuestos en 8 proyectos, y ahora acabamos de iniciar una segunda ciclo de inversión con nuestro vehículo de inversión Paraíso Natural Ventures, que viene a invertir, bueno, tenemos un corte ahora de 2 millones, luego habrá uno de 5 y luego habrá otro de 10, para seguir invirtiendo en proyectos como SenseBit, que es nuestra primera incorporación, para desarrollar esta transformación de nuestro sector y esta adopción de los retos que vienen por el futuro. Y además, perdona Marusia, con esto acabo, tenemos una pequeña disposición en otro fondo, InnoHealth, gestionado por Clave Capital en esta ocasión, para negocios muy vinculados a las tecnologías nutricionales, porque como hemos visto antes, la longevidad es un concepto que nos interesa mucho y queremos aprender mucho de la mano de la ciencia, y estos proyectos, pues cómo evolucionar, lo haremos con este fondo dedicado. Muy bien, muy interesante. Vale, pues le cedemos la palabra a Fernando, de Hijos de Ribera, todo tuyo. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Gracias, Marusia, por invitarnos. Siempre tenéis esa consideración con nosotros, gracias. Soy Fernando Iglesias Quiroga, no tengo nada que ver con Marusia. No somos primos. Somos primos, ni solo apellido común. Bueno, yo vengo en representación, soy el director de control de calidad de una corporación que tuvo su origen en el 1906 a través de una fábrica de cerveza y hielo que se fundó en la ciudad de La Coruña, ¿no? A partir de ahí hubo una evolución familiar, porque sigue siendo una corporación familiar, 100% familiar, donde quizás la marca más conocida por todos sea Estrella Galicia o 1906, que es el mundo de la cerveza, del cual me voy muy asustado por lo que nos contó Enrique. ¿Sabes? Ni cerveza ni ibéricos, estamos destinados a la muerte. La cerveza la elaboramos fundamentalmente en dos fábricas, una que tenemos en la ciudad de La Coruña, la
fábrica de La Grela, y una que tenemos a unos 14 kilómetros en un ayuntamiento vecino, que es el de Arteixo y que es la fábrica de Moras. Además, en Galicia, porque somos gallegos, además en Galicia tenemos en Chantada, un pueblo situado en el centro de Galicia, una fábrica multiproducto donde hacemos algo de cerveza, pero hacemos sidra, tinto de verano, sangría, licores, vermú, hacemos un poco de todo. Y como el mundo del alcohol en general y de la cerveza en concreto está ahí, complicadete, pues también tenemos otras bebidas. Tenemos 3 manantiales de agua mineral. Uno está en Galicia, en Berín, es un agua que se denomina Cabreiro A. Luego tenemos un manantial en Asturias, que es agua de cuevas, en la Felechosa. Luego tenemos un manantial en el sur de España, en Loja, en Granada, que es Aguas del Pilar, la marca es Fontarel. Y tenemos también una pequeñita fábrica muy, muy artesanal de kombucha, bajo la denominación Solcá, en el puerto de Santa María. De todas esas fábricas es de las que, de alguna manera, el equipo de control de calidad que está aquí hoy presente, está Ana, mi compañera, por ahí, nos encargamos en el día a día, ¿no? Pero sin lugar a dudas es la cerveza el motor de nuestro negocio, ¿no? Y es la cerveza, que es una bebida, como todo el mundo del alcohol, sometida a una barbaridad de riesgos futuros, ¿no? Por cómo evoluciona el consumo, las legislaciones presentes y futuras que podemos tener, pero que fundamentalmente vendemos por algo, bueno, por muchas cosas, pero sobre todo por una. ¿Por qué creéis que vendemos cerveza? Porque está rica. Exactamente. Entonces, cuando nuestros compañeros de los departamentos comerciales nos reunimos y charlamos con ellos, desde luego, si no hubiera un buen marketing, no venderíamos. Si no hubiera una buena distribución, no venderíamos. Y sin otros muchísimos factores, no venderíamos. Pero la importancia es el sabor. Entonces, una de las líneas o ejes que tienen que tener las bebidas con las que trabajamos es que tengan una reputación sensorial y que la gente diga, están ricas, es que son de estrella. Claro. Y eso es un poco lo que nos toca a nosotros vigilar y cuidar, y sobre todo, que es parte también del mundo sensorial, tener el legado. Ahora tenemos un museo, ¿sabes? Y en el museo hay un archivo fantástico, pero ¿dónde está el archivo del sabor? ¿Sabes? ¿Dónde está el archivo del fundador en el 1906? Es igual que en 1906, mentira, no va a ser igual que en 1906. Pero sí que tenemos que saber cómo es ahora, y si alguien la quiere cambiar, que la cambien, pero tener ese archivo. Entonces, el mundo sensorial es clave para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues ahora nos vamos con Calanche, que viene de la Universidad de Zaragoza, así que todo. Bueno, en primer lugar, buenos días, muchas gracias al equipo Sensvilla, en especial a ti, Marucha, por la invitación. Agradezco que se le dé un espacio en este tipo de evento a la academia, porque representa mucho. La academia, pues yo creo que en este tipo de eventos la academia es importantísima que esté presente. No he escuchado en los que me precedieron el derecho de palabra un tema que no implique una investigación, una ciencia y una tecnología, y eso es precisamente lo que hacemos desde la academia. Y con ese preámbulo me presento, soy Juan Calanche, soy profesor de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Soy el subdirector de un grupo, se llama el Calitec, se llama Calidad y Tecnología de la Carne y el Pescado, proteína animal. Y ese grupo pertenece al Instituto Agroalimentario de Aragón, que justamente surge como un instituto mixto para llegar con más poder y con más efectividad al sector. Y también formo parte, me encargo de un grupo que se llama Sensofía, y Sensofía justamente lo que busca es la educación en materia sensorial, pero no solamente a nivel de universidad, a nivel de todo el mundo. O sea, que todo el mundo esté consciente qué es la educación sensorial, qué es la ciencia sensorial. Y creo que esas tres cosas pues describen lo importante que es esta invitación que me han hecho, ¿no?
Para resumir muy rápidamente, yo he trabajado en América, trabajo aquí en Europa y tengo alguna experiencia en Asia, y es muy interesante ver cómo las percepciones y cómo la ciencia sensorial se manejan de maneras distintas. Un ejemplo muy pequeño, si habéis alguno ido a Japón y habéis visto cómo los japoneses elaboran, preparan, sirven, consumen sus alimentos, tienen una connotación sensorial profunda. Y es toda una experiencia, más que una simple ingesta, es una experiencia. Entonces, justamente aprovecho la oportunidad para tratar desde la universidad, a través de todos los mecanismos que he dicho, hacer un aporte. Porque sí, también es cierto que así como cambia el mercado, así como cambian las empresas, la academia también tiene que cambiar. Tiene que acercarse a la realidad empresarial y tiene que voltearse también de cara a lo que es el ciudadano y en especial consumidores. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues yo tengo cientos de preguntas, pero vamos a ver el tiempo que nos da. Como sabéis, yo inicié, ¿no?, diciendo que hoy no solo íbamos a hablar de análisis sensorial, sino también de decisiones estratégicas, porque eso también es análisis sensorial. Y quiero arrancar con una pregunta que es que nos contéis a todos los que estamos aquí cuál fue la última decisión estratégica por la que os habéis enfrentado. Venga. Bueno, en Familia Martínez tenemos dentro de nuestra misión mejorar el día a día de las personas creando soluciones sabrosas y sencillas, con lo cual la conexión con la sensorialidad es clara, ¿no? Con el sabor, los productos tienen que estar buenos, pero también hay ese factor experiencial y esa usabilidad es importante, ¿no? Tiene que ser sencillo llevarse a la boca. Cada vez acercamos más el alimento, ¿no?, al momento de consumo. Pero bueno, un poco me vais a permitir que cuente un poco una historia, ¿no? Y es que yo, como os he comentado antes, soy directora de calidad y seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, pues bueno, tradicionalmente, también por la edad que tengo, pues digamos que la innovación o la sensorialidad estaba como muy vinculada en los inicios pues al desarrollo de producto, que obviamente es, porque los productos se tienen que diseñar y tienen que ser buenos. Pero pensaba un poco que también desde el área de calidad y seguridad alimentaria podíamos innovar y contribuir a que ese alimento fuera bueno y que esa experiencia de consumo pues fuera la que el consumidor experimenta, ¿no? ¿Y por qué viene esto? Porque yo llevo 21 años trabajando siempre en calidad en Familia Martínez, en diferentes empresas de la división alimentaria. Y bueno, una de mis responsabilidades pues era la atención al cliente, ¿no? La atención al cliente y al consumidor. Y me sucedía que bueno, esto fue una experiencia súper enriquecedora, ¿no?, para mí, porque al final lo que veía era que muchas veces, ¿no?, un poco como comentaba Enrique antes, ¿no?, que había una diferencia en la frecuencia, ¿no? No había sintonización entre cuando somos consumidores, verbalizamos cuando tienes una experiencia con el producto, y luego lo que desde el punto de vista industrial pues entendemos, ¿no? Nosotros hablamos de parámetros de proceso, como por ejemplo temperaturas, factores de ventilación, parámetros de hornos, pero al final cuando somos consumidores pues hablamos de sabor, de textura, de jugosidad, de color, ¿no?, de aquello que nos impacta como consumidores. Entonces, a mí personalmente pues en muchas ocasiones me generaba pues cierta frustración, porque era conocimiento de que tenía contacto una información muy valiosa, pero no sabía muy bien cómo trasladarla a ese proceso industrial, ¿no?, a esa línea de producción, ¿no?, que era donde yo estaba por ser técnico de calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí me llegué a obsesionar tanto y tuve la suerte de que nuestro CEO en aquel momento, propiedad, pues me dijo: María, si tú lo ves, vamos a hacerlo, tú tira, adelante, ¿no? Que hasta fue el origen de mi tesis doctoral, ¿no? Y entonces, pues bueno, trabajé investigando sobre cómo integrar
a ese consumidor y esa percepción sensorial dentro del proceso industrial para hacer tomas de decisiones en base a lo que más valora el consumidor, ¿no? Entonces, en este sentido, después de este pequeña charla que os he hecho para que veáis también el factor humano y el background que hay también detrás de investigación y industrial, pues al final la última gran decisión estratégica que hemos hecho es integrar dentro de nuestro sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria la opinión del consumidor. Entonces, empleamos diferentes técnicas científicas, empleamos método científico, ¿no?, para captar, entender y luego traducir esas necesidades del consumidor en parámetros técnicos de proceso de fabricación. Y esa ha sido pues, de las últimas decisiones estratégicas. Muy bien. Me toca. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, mira, realmente esta cuestión llega en los meses clave, ¿no? Nosotros en nuestra unidad, ¿no?, la creamos en el año 2020, como decía antes, que era la unidad de innovación abierta, ¿no? Con lo cual es curioso que aún veo a las industrias alimentarias, a otros sectores, montando unidades de innovación abierta y nosotros estamos en el segundo plan estratégico, ¿no? Con lo cual me siento muy viejo en la tarea, ¿no? Pero fíjate, nosotros teníamos todo esto empieza a fraguarse en el año 2019, pre-COVID. El COVID todavía no sabíamos lo que era. Y lo hacíamos frente a una realidad que veíamos, ¿no? Unos neerlandeses, que yo creo que habían dicho que habían hecho una hamburguesa en el laboratorio, ¿no? Una ciencia que salía del año 2011, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, eso unido a un montón de noticias en ese año, que me acuerdo, las tengo guardadas, ¿no? Hablaba de una exposición tecnológica sin precedentes para la industria alimentaria, ¿no? Hablaban de aquella, en el 19, de un fenómeno parecido a lo que supuso Google para muchos sectores, ¿no? Y que este cultivo celular o esta fermentación dirigida del conjunto de tecnologías pues venía a cambiar el sector, ¿no? Entonces, esto a toda la industria alimentaria, pues oye, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Y casi nacimos de esa reflexión, ¿no? Es decir, cómo podemos adaptarnos mejor a cosas que estén por venir, ¿no? Esa reflexión hacíamos. 5 años después, y con el primer ciclo hecho, ¿no? Teníamos un enfoque de explorar, ¿no? Explorar las opciones, ¿no? Innovation centric, ¿no? Era nuestra propuesta, ¿no? Muy sesgada hacia la tecnología o hacia la probabilidad de hacer algo, ¿no? Bueno, lo cierto es que hemos aprendido un montón en 5 años acerca de esta disciplina y hemos tomado el paradigma de quitar la palabra innovación de nuestra área. Somos inversión de impacto, ¿no? Porque no nos interesa en realidad la innovación, ¿no? Lo que nos interesa de los proyectos que hemos conseguido desplegar es el output de nuestra actividad, el impacto que genera, ¿no? El impacto en que un ganadero tenga un software, sí, pero da igual que sea software. Lo que importa es que ese ganadero está creando estrategias de mitigación ad hoc para su ganadería y que sea capaz de cumplir una normativa primero y luego ponernos un cálculo de huella de carbono que nosotros podamos manejar, ¿no? Y que podamos reflejar a la sociedad nuestro compromiso ambiental, ¿no? Entonces, es el impacto en lo que nos estamos poniendo el foco, ¿no? No en la tecnología. Y ocurre igual en productos de consumo, ¿no? Hemos pasado de intentar entrar en la siguiente tecnología disruptiva a simplemente entrar en aquel producto que la sociedad está demandando, ¿no? Y la película, en cuanto a cómo haces esto, pues cambia. Quizá las inversiones que hagamos no son tan rentables por hacerlo así, pero desde un punto de vista de estrategia corporativa nos da más amplitud y recorrido, ¿no? Y voy al caso concreto, ya que estamos aquí con Sespit, ¿no? Es decir, nuestra marca vive por muchas realidades distintas. Una lo decía antes, ¿no? El concepto de alimentación natural de SINES, ¿no? Nuestra propuesta de no usar aditivos en ninguno de nuestros productos en portfolio, ¿no? Esto nos lleva a renuncias, es decir, hay mucho negocio que podemos hacer que no estamos dispuestos a hacer porque no cumple el impacto que nosotros requerimos para la sociedad, ¿no? Nuestro compromiso, también estamos certificados B Corp, pero incluso eso nos da igual, ¿no? Lo que nos importa es el compromiso en cómo acompañamos a 2.000 ganaderías en sus transformaciones, ¿no?
cualquier industria puede decir a un proveedor en alcance 3 qué es lo que tiene que cumplir desde el punto de vista medioambiental. Súper sencillo, es un número, ¿no? Decís, esta es tu huella, no más, búscate la vida, ¿no? Nuestro compromiso es acompañar a nuestros proveedores en este sentido, ¿no? Es decir, el alcance 3 es nuestro problema, no el tuyo, nuestro, y transformamos, ¿no? Y el sabor, ¿no? El sabor, por fin, y yo creo que gracias en parte a vuestro trabajo, se vuelve una disciplina de impacto, ¿no? Porque el ser humano consume un producto esencialmente porque le gusta. Ni por coste, ni por sensibilidad ambiental, ni por salud incluso, porque le gusta. Y si no creéis que es así, probad a dar un producto que no esté rico. Y verás lo que ocurre en repetición de compra, ¿no? Entonces, esto es un compromiso también con la sociedad. Si nosotros decimos que estamos entrando al 50% de los hogares y que entregamos salud, es nuestro deber que estas personas coman de manera apropiada, se nutran de manera apropiada, en términos proteicos, de calcio, de minerales, ¿no? Entonces, es nuestro compromiso que sepa bien para que repitan compra, para que puedan seguir adheridos al plan, ¿no? Entonces, el sabor realmente es una cosa de impacto. Hay que entenderlo así. Muchas veces decimos sabroso como algo recreacional, sabroso como terapia para nosotros mismos, que cogemos los productos que necesitamos, porque están ricos, que son los que necesitamos, ¿no? Entonces, esto es pasar de la innovación, pasar de la tecnología y centrarnos en el output, en cómo la tecnología nos permite mejorar el impacto que tenemos en las personas, ¿no? A través de las distintas soluciones, ¿no? Yendo al final, cuando tú te enfrentas realmente desde la industria a hacer esa innovación, tenemos que olvidarnos de solo la tecnología o solo la disrupción, porque es un trinomio que digo yo, y lo hablábamos en el think tank de KM0 el otro día, que es tecnología, es regulación y es mercado, situación de mercado. Y en cada región del mundo, este trinomio en cada uno de los productos que tú estés manejando es distinto, ¿no? O pensamos que porque la regulación no estuviera, el consumidor va a consumir algo porque la tecnología lo permite. ¿Pensamos eso de verdad? No ocurre de esa manera, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es entender cada día qué de esas tres realmente da con la tecla para que el consumidor quiera algo. ¿Qué tecnología, bajo qué regulación, bajo qué aspecto cultural que el consumidor es capaz de adherirse a él, ¿no? Entonces, esa es la decisión estratégica a tomar. Hacer el estudio para cada uno de esos proyectos combine realmente en su precisión esos tres vectores, ¿no? Y seamos capaces de cumplir el propósito, ¿no? Que es entregar esos productos al consumidor. Muy bien, fantástico, vamos, estoy encantada. Seguimos por aquí, Venga. que también lo va a ser. Venga. A ver, también un poco porque conozcáis cómo estamos organizados y ver también, comparar con lo que nos cuenta María y Rubén, ¿no? Nosotros tenemos un departamento de atención al cliente, de atención al consumidor, independiente de seguridad alimentaria y calidad. Tenemos un departamento de innovación abierta, independiente de seguridad alimentaria y calidad. Tenemos un departamento industrial, independiente de seguridad alimentaria y calidad. Y nos tenemos que coordinar entre los cuatro y más, ¿no? Y en ocasiones precisamente es el análisis sensorial la grasa que nos ayuda a engrasar este motor que no siempre es fácil tener en marcha o tenerlo de una manera eficiente, ¿no? También somos Bicor, como decís, y también creemos que el impacto positivo es un factor, yo ya no diría que diferencial, sino imprescindible, ¿no? en el futuro de estas compañías. Pero yo sigo insistiendo en que la clave es el sabor, y en eso lo comparto, ¿no? Y tenemos algún ejemplo concreto que me podía ir o al mundo por ejemplo, del agua mineral, con toda esta familia de aguas funcionales que desarrollamos en el manantial que tenemos en Loja, las NECs, pero también me puedo ir a ejemplos de cerveza, ¿no? Os comentaba al principio que tenemos dos fábricas, una en el Ayuntamiento de La Coruña y otra en el Ayuntamiento de Arteixo, que está más o menos a unos 14 kilómetros una de otra. Primer problema que nos encontrábamos, aparte de estar en una esquina del mundo las dos, había otro problema. El agua, que es materia prima fundamental
para el producto que elaboramos en esas fábricas, para la bebida que elaboramos, que es la cerveza. Una era del Ayuntamiento de La Coruña y otra era del Ayuntamiento de Arteixo, ¿no? Los ayuntamientos vecinos, suministradores diferentes, no pasaría nada porque tú el agua la puedes modificar y puedes hacer el agua que tú quieras hacer para tu receta cervecera. Pero no se quería hacer eso. Entonces lo que se llegó es un acuerdo con la Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Arteixo, Ayuntamiento de La Coruña, y el agua que abastece la fábrica de Hijos de Ribera en Arteixo es el agua de La Coruña, ¿no? De esta manera, a través de una obra hidráulica importante, porque están a unos 14-15 kilómetros de distancia, pues hemos tenido menos variabilidad sensorial, ¿no? Nos ponemos a construir la fábrica. Entonces, lógicamente es un proyecto de enorme importancia, quizás el gran proyecto que tiene la cuarta generación de la propiedad de la familia Ribera en este momento, y supone un esfuerzo importante a nivel de recursos económicos, humanos y demás. Todo va bien. Empezamos. Toda la parte analítica pues, sale más o menos bien, pero ¿por qué nos empiezan a preguntar los altos directivos de la compañía? Nos empiezan a preguntar por si la cerveza sabe igual. Entonces, a partir de ahí, lo que vimos con total y absoluta claridad es que el trabajo que llevábamos haciendo desde el año 2012 aproximadamente, de ir picando piedra en el interior de la casa para que el resto de los compañeros entendieran que el análisis sensorial no es quedar a tomar unas cervezas, el chiste este y ponéis pulpo y tal, estas cosas, sino que es una disciplina científica y una disciplina analítica, igual que la fisicoquímica, la microbiológica o la cromatográfica, empezaba a dar frutos, ¿no? Y eso fue una alegría para nosotros, pero también una mochila, porque al final tenías que sacar la cerveza. Después de, imaginaros, miles de controles analíticos, cientos de pruebas de validación, había que decidir. Y la decisión final fue un test de consumidor. Y un test de consumidor que por primera vez en la historia de la compañía no hizo el departamento de marketing, lo hizo el departamento de control de calidad. Y esto es otro salto para nosotros importante y es el resultado de picar piedra muchos años antes. Y es más, salió perfecto, afortunadamente, ahora se sigue midiendo, pero durante muchos meses estuvisteis bebiendo cerveza elaborada en Morás sin que supierais que era cerveza de Morás. Porque luego está otro condicionante. Y ayer lo comentábamos un poco, ¿no? Tenemos una cervecería, os voy a contar dos anécdotas de abuelo Cebolleta, ¿eh? Tenemos una cervecería allí en Cuatro Caminos, que es donde estaba la fábrica original, ¿no? Es una cervecería de las que más cerveza vende de Europa, ¿sabes? Vende una barbaridad de cerveza, es una locura. ¿Y solo hay cerveza, agua? No, bueno, ahora ya ampliaron un poco, hay agua, alguna Coca-Cola si vas al restaurante, no mucho más, ¿sabes? Bueno, y en esa cervecería lo que llevábamos era cerveza sin pasteurizar directamente de la fábrica a la cervecería, ¿no? Como hay en muchos establecimientos de hostelería donde veis los tanques, pues es esa misma cerveza. Pasa que teníamos una bodega refrigerada con tanques enormes dentro de una cámara y por ser un poco más eficientes se decidió eliminar esa cámara y poner tanques autorrefrigerados, mayor número, de menor volumen, ¿no? Se pusieron los tanques, estaban sin conectar, se seguía bebiendo la cerveza de donde se bebía originalmente, de los mismos tanques de la bodega refrigerada, y los consumidores de la cervecería de Cuatro Caminos ya empezaron a decir que la cerveza no sabía igual. Consumidor, ¿sabes? El consumidor. Y luego haces cosas que por muy bien que tengas todo analizado, nunca llegas a tener tantos planes B, C, D como para poder responder a lo que ocurre, ¿no? De manera que hace ya años recordaréis que casi todos los fabricantes de cerveza tenían un collarín metálico encolado, que podía ser o plata o dorado, según fuera categoría especial o extra, ¿vale? O normal, especial, extra, depende del fabricante, ¿vale? Entonces, como una mejora, lo que se hizo que fue cambiarse el collarín encolado por el collarín que podéis ver ahora de papel,
¿no? Entonces, empezamos consumidores que te enseñan, servicio de atención al consumidor, que te enseña muchísimo, es un aprendizaje brutal, estoy de acuerdo contigo, María. Nos empezaron a llegar quejas porque el consumidor decía que había perdido la magia, la experiencia de beber su cerveza directamente de la botella y rascar. ¿Sabes? Claro, y tú decías, pero si eso, no le decías así, pero le decías, eso es un asco, además te tienes el papel ahí pegado, ¿sabes? Te sabrá a cola la cerveza, y dice, no, a mí me gusta así. Y de este tipo de cosas, de aprendizajes del consumidor, hay una barbaridad de ellos, por mucho análisis sensorial que tengas, escucha activa, más hasta que el producto sale, muchas veces no tiene el feedback. Pero en resumen, que sí utilizamos el análisis sensorial como un dato analítico que se convierte en un factor clave para las decisiones estratégicas. Y eso es algo que nos llena de orgullo. Muy bien, fantástico. Muy bien. Nada, grato de escuchar todas las experiencias, sumamente enriquecedoras. Desde la universidad hemos tenido que afrontar dos retos, ¿no? Bueno, yo he tenido que afrontar dos retos. Uno es interno. Ese reto interno es con la misma universidad, con la academia. Porque los colegas no entienden realmente que el análisis sensorial es una ciencia. Que si lo combinas con estadística tiene sensometría. Que si traes parámetros físico-químicos, que da un HPLC, un cromatograma, o sé yo, cualquier tipo de una PCR, puedes tener una quimiometría. Y que a partir de ahí puedes hacer un modelo, y que si incorporas una IA, un modelo predictivo, puedes tener a futuro. Que hay una estimación. Y que si incluso ves el patrón de comportamiento y tienes un machine learning, a partir de ahí puedes reconfigurar tu producto en función de 3 o 4 escenarios. Pero eso implica que los profesionales que están en la universidad, empezando por nosotros mismos, los profesores, los investigadores, cambiemos. Yo creo que ese es el reto más grande que yo a lo interno, desde la academia, enfrento, porque mis mismos colegas, y no estoy hablando de la Universidad de Zaragoza nada más, estoy hablando de lo que es la academia en general. Tendemos mucho a tener una visión focalizada, pero realmente perdemos de vista la visión holística, integral. Esa visión que se complementa y que podemos ver cómo aquí se valida, ¿no?, con la experiencia. A veces me siento así un poco, alguno pensará que ando en cosas de gente loca. ¿Sí? ¿De qué va? Y el secreto es muy sencillo. Una vez le comenté a un colega y me decía, pero es que eso de análisis sensorial, eso es probar cosas y si se gusta o no. Y le dije, sí, tú tienes toda la razón, pero mira, hay una ciencia que se llama matemática y de ahí otra que se llama estadística y surgió la informática. Y de estadística e informática, ahora, al día de hoy, hay la bioinformática. Y si tú combinas esas 3 o esas 4, porque puedo seguir, entonces ya tenemos unas ciencias experimentales que además son objetivas, con lo cual ese carácter subjetivo, ese carácter así como mágico, que también tiene un carácter mágico, queda minimizado, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de la academia estamos en ese proceso, estamos en esa migración. Y una de las cosas que me ha caracterizado a mí es que yo hago ciencia aplicada y trabajo de la mano del sector. Pero tengo la oportunidad, yo no estoy en un gran grupo de investigación, ni soy de un grupo potente, centro de investigación potente. Con lo cual yo puedo trabajar con pequeños, medianos y emprendedores. Y me permite ver la oportunidad de conocer sus realidades. ¿Y qué nos ha permitido esto? Entender muchas cosas. Señalaba Rubén, y después también lo señaló Fernando. Cuando llegamos a una empresa, me encontré que había una persona que tenía 100 años y era la encargada de decir si un producto pasaba o no. Una persona. Una, Exacto. porque era el señor X.
Y el señor X, santa palabra. O sea, eso va a misa. Claro, lo primero que me surgió es, ¿y si el señor X está enfermo? ¿Y si el señor X la palma? ¿No? ¿Y si el señor X tiene gripe? ¿O si al señor X le dio COVID? Si sus capacidades se van mermando con los años porque se hace viejo. ¿Cómo hacemos con el señor X? Entonces me senté a hablar con el señor X, que además era el dueño, con su hijo, ¿ok? Y tuve que hacerle entender todo lo que les he dicho, que somos unos seres que tenemos fecha de caducidad y que nuestras capacidades se van mermando y que todo ese know-how y que toda esa información tenemos que sistematizarla. Y tenemos que sistematizarla de forma tal que luego estén disponibles para que puedan ser usadas por otros, dentro de la misma empresa o fuera de la empresa, que va a mejor. Entonces, ¿qué pasa? El hombre mostró cierto interés y me dijo, venga, además era un maño muy maño. Maño es de Aragón, ¿no? Es Zaragoza. Yo soy un maño de adopción. Y me dijo, eso que dice suena raro, pero a ver, convénceme, sé la frase. Y con análisis cuantitativo descriptivo, ¿okay? Empezamos a transformar toda esa experiencia, todo ese know-how de ese hombre en información científico-tecnológica. Y luego eso lo empezamos a transferir a producción y a calidad. Pero no solamente lo transferimos a calidad, que hace el checklist, si cumple o no cumple, la calidad entendida como un requisito. No. Se lo pasamos a producción, que eran los que fabricaban y los que eran los que veían en como digo yo, en el campo de batalla, ¿no? Y poco a poco se fue conciliando ese imposible de que una persona, que era la única poseedora de la verdad, como digo yo, entendiera que se podía hacer de otra manera y de una manera científica. Y que su secreto seguía protegido, pues eso es muy importante, ¿no? El secreto, que este es mi secreto y no lo puedo compartir. No se preocupe, que por eso se llama propiedad intelectual, propiedad industrial, eso ya. Y ese ejemplo lo pongo mucho porque no es la única empresa donde me lo he encontrado. He ido a muchas empresas con ese acervo cultural, histórico, patrimonial, y era difícil generar el cambio, ¿no? Que entendieran que el proceso ha cambiado y sobre todo porque ahora hay muchísimas herramientas que están muy accesibles. Un ejemplo es SenseSbit, que de una manera, digamos, relativamente amigable te permite ir más lejos. Otro ejemplo importante, y con esto termino, este fue un poco difícil, y ese ejemplo era una empresa que vendía alimentos infantiles. Y nos llaman porque estaban centrados en parámetros nutricionales, ¿vale? Por cierto, una de las cosas que hay que tener cuidado en este mercado es con las tendencias, porque las tendencias no dejan de ser tendencias. Hay una diferencia entre una tendencia que tiene un tiempo de vida útil y una caducidad y lo verdaderamente esencial. Yo soy profesor de tecnología de la carne y el pescado. El día que no comamos carne ni pescado, que no es una tendencia, ya veremos cómo estaremos nosotros. Y el plástico no es malo. Los malos somos nosotros. Entonces, fíjense, ahí con los consumidores, ahí nos enfrentamos a un reto muy importante y era que los niños, y lo señalaban, los niños no les gustaba el desarrollo que hizo esa empresa, que era un producto sumamente enriquecido, que era un producto fantástico, pero los niños no se lo querían comer. ¿Qué pasó? Nos fuimos a los consumidores. Los consumidores eran los niños. Lo bueno de un niño, bueno, dicen que un niño es como un borracho, perdón de la expresión, no miente, ¿no? Y los niños son totalmente espontáneos. Pues escuchando la voz de los niños, utilizando unas herramientas que vienen de la psicología, utilizando una herramienta de neurociencia y un simple análisis sensorial, obtuvimos un montón de información. Y eso se puede porque estamos en el siglo XXI y porque hay ahora una cantidad de herramientas que antes no existían.
Entonces, mi frase final es: yo los invito a que exploren todo ese campo y lógicamente, seguramente estaremos en otro evento como este a futuro, exponiendo estas experiencias que son totalmente enriquecedoras y que valían ese esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, pues se va acercando el tiempo límite que tenemos. La verdad que tenía muchas preguntas. Quiero lanzar una para que quien quiera conteste, que la verdad que no la teníamos en el guión, o sea que igual os sorprende. Pero bueno, como estamos en un evento organizado por SenseSuite, me voy a permitir el lujo, porque es verdad que cuando vas a los eventos, el compañero Liz, que siempre está en los eventos, todo el mundo, perdón, se llena la expresión y dice que el consumidor es el centro, todo el consumidor, y luego pregunta cómo, y el cómo ya empieza a tambalear, ¿no? Vosotros sois ejemplos de hacerlo bien, así que me encantaría, ya que estamos en un foro donde, por cierto, todos somos industria, bueno, sois industria, es un foro cerrado que hemos hecho en exclusiva con empresas de la industria alimentaria, o sea que es un foro de debate muy interesante para el cómo también, al final, ¿no? Pues si alguien quiere contestar en cómo hace el análisis sensorial, y luego ya tengo la última pregunta y ya cerraríamos. ¿Cómo hacemos el análisis sensorial? Que yo ya te lo puedo, si quieres ya, hasta te voy a responder para que tú continúes. Ah, vale. Es que es muy interesante, porque Estrella Galicia, cuidado, tiene más de 150 catadores entrenados. Esto es una tremenda bestialidad que te lo encuentras en grandes corporaciones, pero es probablemente que en toda España, que yo más o menos conozco toda la industria alimentaria a nivel de análisis sensorial, ninguna tenga esto. Entonces, por favor... Y sin pulpo a la cabeza. Bueno, es verdad esto que dices, pero están repartidos en diferentes paneles, ¿eh? Hay un panel en la fábrica de la Grela, otro en Morás, en los 3 manantiales tenemos panel, en Chantada tenemos panel, está por tanto el de cervezas, el de cerveza y sidra y el de aguas. Y luego tenemos uno en las oficinas centrales, cuyos datos utilizamos, pero también queremos que nos ayude a generar una cultura de lo sensorial entre equipos que no están a veces en el día a día de la fábrica, ¿no? Entonces, en ese panel tenemos gente de financiero, gente de tichandilla y tal, gente de otros departamentos que de alguna manera, aparte de formarlos como panelistas, están percibiendo que el producto, su sabor, su homogeneidad es importante. Con eso empezamos en el 2012 aproximadamente, y ahí sí que creo que podemos tener ya un trabajo consolidado, ¿eh? Es verdad que ahora abrimos una nueva convocatoria de panelistas, porque los panelistas se cansan, dejan de ir. Y por más que intentamos que tengan incentivos, que bueno, llega un momento en que el día a día del trabajo es complicado. Entonces necesitamos tener una bolsa constante. Lo que tenemos que mejorar, y esto es que sí, esto es una pata que nos queda, es, y ahora, consumidor. Tenemos, aunque recordáis que os dije que habíamos hecho ese análisis sensorial con consumidores para, boom, arrancar la fabricación de cerveza en la fábrica de Morás, ahí tenemos todavía que balancear muy bien el mundo marketingiano y el mundo de control de calidad. Y lo que de alguna manera queremos es que el departamento de marketing, que para mí es el responsable de tener la escucha del consumidor, porque la escucha del consumidor no solo es la escucha sensorial, es una escucha muy diversa, muy compleja, muy cambiante, diferente en cada país. Sí queremos que nos utilice como herramienta de la escucha sensorial a ese consumidor, y que deje esa mochila en nuestra espalda para liberar su espalda de esa mochila y que tenga otras. Pero todos sois de empresa, ¿no? Bueno, pues siempre hay las dificultades, que para eso nos pagan, ¿no? Para intentar ir de alguna manera puliéndolas y avanzando. Y creo que este es el gran reto que tenemos en el mundo sensorial, y un poco la pregunta, desde mi punto de vista, ¿escuchamos al consumidor? Sí. Lo escuchamos a lo mejor desde muchos focos, pero en el mundo sensorial tenemos que intentar tener un canal de escucha más unificado, más estructurado, con una política más científica, ¿sabes? Y a veces entender
que si escuchas al consumidor en lo sensorial, puedes encontrarte una respuesta que no te guste. Y esa respuesta que no te guste la hay que gestionar. Y hay productos que puedes tener y que hay que reformular, que hay que quitar, ¿sabes? Porque además lo que sí suele haber una relación, y lo que decía Rubén, muy directa, es puede no venderse y está rico, pero si no está rico no se vende. Y vendes la primera caja porque los comerciales venden lo que sea necesario, pero no vendes la segunda, ¿sabes? Entonces, no sé si respondí. Sí, sí, no, totalmente. A mí, si me permitís brevemente, me gustaría comentaros cómo hacemos nosotros. Bueno, nosotros, como comentaba Juan, a mí me encanta la palabra buscar esa visión holística, ¿no? Combinando la evaluación sensorial con la opinión del consumidor. Al final somos fans de combinar el quali y el quanti, ¿no? Entonces tenemos, como las personas, tenemos el producto dividido por edades, ¿vale? Concepto, prototipo, fabricación y un producto en el mercado, ¿no? Y en función de... El ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida del producto. Entonces, en función de los objetivos que nos planteemos y el conocimiento que queramos ganar y dónde esté ubicado el producto, pues vamos combinando diferentes estrategias, ¿no? Por supuesto, tenemos diferentes paneles internos, tenemos paneles expertos que están en nuestro área de I+D, que es multidisciplinar y muy potente, nuestro departamento de innovación y de I+D. Y luego también tenemos paneles entrenados para cada tipo de producto, ¿vale? Y luego también a estos les llamamos infalibles, porque nos tenemos que acompañar de los departamentos de comunicación, porque mantener motivados a estos panelistas es muy importante. Entonces, nosotros hacemos charlas en las que, la segunda la tuve la semana pasada, ¿no? Convocamos a este listado, hacemos un pre-reclutamiento de personas que sean susceptibles de formar parte en este panel entrenado de infalibles para un determinado tipo de producto. Les explicamos qué queremos, cómo queremos hacerlo y por qué. Porque es importante entender la importancia que tiene lo que la compañía está pidiendo a las personas que integramos, ¿no? Nos es más fácil dar nuestra mejor versión, ¿no? Y también les decimos los recursos que vamos a necesitar de ellos, porque, como estaba comentando Fernando, pues al final estamos trabajando y al final pues ir a probar un producto en una determinada hora, pues bueno, pues puede ser más llevadero o menos, ¿no? Entonces, tenemos que ser todos muy flexibles. Entonces, hay que ser muy transparente, hacerlo fácil y poner en valor qué es esto, ¿no? Y luego también incidimos mucho en que no hay respuesta equivocada, que todo es bueno, en línea de lo que decía también Fernando, ¿no? Si en lugar de un 9 es un 7 o es un 4, hay que decirlo, porque lo bueno de todo esto es que lo podremos mejorar o podemos saber dónde está posicionado el producto en estos atributos y cuál es su aceptación, y si tenemos recorrido de mejora, pues cuanto antes lo sepamos, mejor, y para saber por dónde tenemos que ir, ¿no? Y luego tenemos también otro panel que es el panel interno de consumidores, que le llamamos imparables. Este es imparables, ¿no? Estos son mis compañeros de marketing y comunicación, porque claro, yo iba a los de calidad y poníamos Qualitas, no sé qué, decía que no va a venir nadie. Incluso hasta la semana pasada decía, pero ¿cuántos van a venir? No, María, todos, ¿no? Entonces, pues hay que aproximar, ¿no? Todos estos temas, pues los tenemos que aproximar a las personas, ¿no? Y entonces es verdad que esto es complicado, ¿vale? Porque prereclutamos y luego el día a día es el que es. Pruebas el producto, participas, no puedes participar, no puedes subirte de la línea. Entonces, el porcentaje que hay de no cumplimentación de un cuestionario al que le tienes que dedicar muchísimo tiempo, y es muy importante saber qué preguntas y cómo lo preguntas, y ahí con la herramienta de Sensesby la verdad es que nos ayudáis muchísimo, porque la planificación es fundamental. No deja de ser una inversión de tiempo y un retorno valioso, porque nosotros, por ejemplo, somos 1.900 personas en Familia Martínez. La última vez que activamos Imparables entregamos 700 muestras y tuvimos 350 respuestas, pero 350 respuestas muy valiosas, que obtuvimos oro.
Entonces, pues bueno, tenemos que trabajar muchísimo lo que es la comunicación, la fidelización, pues con campañas de, bueno, pues algún tipo de premio, algún guiño, ¿no? El reconocimiento con pantallas y algún detallito, ¿no? Pero es solo lo que tenemos. Luego, obviamente, cuando estamos hablando de lanzamientos, pues también tienes que recurrir a paneles de consumidores externos en diferentes ubicaciones geográficas, etcétera, ¿no? Pero te va ayudando a centrar. Es complementario, no es excluyente, ¿no? Y bueno, yo sí que animo a... Es muchísimo trabajo, pero el retorno es importante. Y por eso un poco cuando decía lo de integrar esa opinión del consumidor es basculando, equilibrando esa evaluación sensorial con el estudio del consumidor para que toda esta información se incluya de una manera natural en una estructura que ya está en la organización. Es decir, introducir esto a calzador es un problema. Pero si empleas ya un sistema de gestión, como pueda ser un sistema de gestión de calidad o de seguridad alimentaria de manera natural, y empleas las estructuras y los equipos multidisciplinares de las compañías, cuando tienes 3 casos de éxito, esto fluye, porque hay retorno, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que quería animar. A veces pues es un poquito frustrante, ¿no? Cuando entregas 700 muestras y tienes 350, pero es muy valioso. Es muchísimo. Y hay que continuar, hay que continuar motivando y hay que pelear porque cada vez pues sean más, ¿no? Sí, sí, es un caso hay de una éxito. cosa, mira, nosotros tenemos enfrente de la fábrica un museo por el que pasan 50.000 personas todo el año. Ahí hay datos. Y aún encima pagan por ir. Sería una gran herramienta. Claro, sería una posible herramienta. Sí. Y ahí, Marusia, yo creo que hay que acabar, porque imagino que hay que acabar ya, pero resaltando el valor estratégico de lo sensorial en la producción alimentaria, ¿no? Es decir, y explicarlo con los 3 desplazamientos, ¿no? Que en nuestro contexto actual pues tenemos que abordar, ¿no? Uno es, lo decía Enrique también, el desplazamiento del consumidor hacia la MDD, ¿no? Marca de distribución, en las categorías más básicas de los productos, ¿no? En el supermercado, ¿no? Te defiendes con sabor, con muchas cosas, pero te defiendes con sabor, ¿no? Nosotros, toda nuestra campaña de publicidad a los medios está hecho para recordar el sabor. Hemos desarrollado técnicas de neuromarketing para cuando tú veas un producto de Asturiana, veas la mordida de la mantequilla, la nata montada, el regusto de la leche, ¿no? Porque es nuestra mayor defensa frente a la MDD, que la gente no pueda olvidar nuestro sabor. Y es nuestra mayor defensa ese desplazamiento. Segundo desplazamiento, ¿no? El consumo fuera de hogar, ¿no? La gente en España hoy en día pues cada vez va a momentos de consumo pues fuera de hogar, ¿no? Y nosotros somos muy fuertes en retail, somos muy fuertes en food service, pero nuestra estrategia de marketing está muy volcada a gran consumo, al hogar, ¿no? Lo desplazamos a food service, ¿no? ¿Cuál es nuestra campaña? Tan importante es el café como la leche. Y estamos invirtiendo muchísimo dinero en que la gente reconozca nuestra leche en el café, en cómo crema, en cómo sabe, en el regusto que le deja, ¿no? Otra vez lo sensorial como mecanismo de defensa. Y tercer desplazamiento, productos básicos, productos elaborados, platos precocinados, platos tradicionales, en vuestro caso, ¿no? Ya queréis futuro brillante para vosotros, que siempre lo digo, ¿no? Es decir, el consumidor pues está abandonando, ¿no? el cocinar y cada vez va más a productos elaborados, y eso implica que se va a formatos queso, no tanto leches, mantequillas, y son productos que se insertan en otros platos, ¿no? Pues tenemos que ver cómo conectamos nuestra idea de sabor en estos platos, ¿no? Y que la gente demande de esos platos o de esas cosas elaboradas que consume nuestro sabor en ellos, ¿no? Simplemente como conclusión y resumen a cómo el sabor es un valor estratégico para las compañías alimentarias. Y acabo con una reflexión final, que es: todas las compañías alimentarias, las grandes, Hijos de Rivera, Familia Martínez, Grupo Central Lechera Asturiana, son grandes corporaciones alimentarias. El país, el 90% o más, son pymes, micropymes, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología puede hacer accesible a estas compañías el trabajar el sabor como elemento estratégico? Yo creo que es un proyecto social de país. Muy bien, yo ya es que no puedo decir nada más después de esto, por favor. O sea, muchísimas gracias por vuestra parte. Sí, por favor. Solo sí. una cosa que quiero que os llevéis. Los métodos actuales tienen el consumidor como epicentro, y los métodos de perfilado rápido
y los métodos de diagnóstico rápido no se centran en paneles entrenados, se centran en consumidores. Quality and preference. Hay un montón de estudios que lo respaldan. Y una cosa que quiero que se lleven, y más porque hay empresas, es algo que se llama ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana. Y la ciencia ciudadana ha estado allí descartada. La ciencia ciudadana es una excelente fuente de información, porque la ciencia ciudadana la hace el ciudadano de a pie. No solamente el que consume, el que compra, el que vende, el que opina. Entonces, la ciencia ciudadana como fuente de información es fenomenal. Y otra cosa, y que es gratis, depende, es las ideas. Y no hay mejores ideas que desde esa ciencia ciudadana. Si usted entra en un bar y escucha la conversación, todos los problemas de España y de Europa se solucionaron. Sería interesante recoger eso y ver qué se puede sacar de ahí. Entonces, acordado, una herramienta que puedes usar es ciencia ciudadana y es de cara a los consumidores. Era ese Muy bien, gracias. Bueno, pues está claro que el Yo, consumidor... si me permitís, Sí. un último apunte, de verdad. Lo vamos a hacer. Ya por cuando se es capaz de integrar esa evaluación sensorial con ese consumo, con esa opinión del consumidor, e integrarlo en lo que es, o sea, conectar ese sabor, ese me sabe igual, me sabe diferente, me gusta, no me gusta, con lo que es la parametrización de un proceso, teniendo a equipos multidisciplinares a pie de línea y formándoles en análisis de datos, con un objetivo común, potenciando el talento y que confluya el entorno industrial con la sensorialidad, el resultado sirve para la toma de decisión y la toma de decisión estratégica. Entonces sí que animo a que lo interioricemos como algo, una herramienta necesaria. Y por último decir que lo primero es muy importante ordenar los datos, porque en las líneas tenemos mucho dato, tenemos muchas máquinas que nos dan muchísimo dato. Primero hay que ordenarlos, porque no va a venir ninguna IA sin orden y sin conocimiento industrial y conocimiento de lo que valora el consumidor de los productos. Hay que ordenarlo, hay que integrarlo y a partir de ahí utilizar otro tipo de herramientas avanzadas para explotarlo. Entonces esto sí que es algo que hay, es un camino que hay que construir, un trabajo previo. Totalmente. Bueno, me dejáis ya... Yo estaría aquí hablando todo el día con vosotros. Muchísimas gracias. El análisis sensorial está claro que es importante, así que nos quedamos con eso y a sensorializar todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A mí no me das.